Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Luisa Diana de Orleans. Ella fue una princesa que sería ignorada tanto por su familia como por la corona francesa, siendo así condenada a un matrimonio infeliz con un marido violento y controlador, teniendo que soportar los grandes ataques de celos que sufría su esposo. Esta biografía es realizada por petición de Mark y Daniel C. Luisa Diana de Orleans y de Borbón nació el 27 de junio de 1716 en el Palais Royal de París, en Francia. Fue hija del duque Felipe II de Orleans y de la esposa de este, la duquesa Francisca María de Borbón. El matrimonio tuvo 8 hijos en común, siendo Luisa Diana la última de sus vástagos. Su nacimiento fue una gran decepción, como ya había pasado con casi todas sus hermanas, debido a que los duques de Orleans habían tenido 7 hijas y un único hijo varón a lo largo de todo su matrimonio. Es más, su abuela paterna, la duquesa viuda de Orleans, Isabel Carlota el Palatinado, escribió en sus diarios cómo recibió la noticia del nacimiento de su nieta más pequeña, asegurando que la expectación de aquel parto había quedado envuelto en un ambiente demasiado triste. Al igual que algunas de sus hermanas más pequeñas, Luisa Diana pronto fue olvidada por sus padres, quienes prácticamente la ignoraron, creciendo así la niña sin ningún tipo de atención o de cariño por parte de sus progenitores. Incluso no recibió ni tan siquiera un nombre ni fue bautizada, siendo tan solo conocida como Mademoiselle de Chartres. Durante su infancia, Luisa Diana y su hermana Felipa enfermaron de sarampión, logrando ambas hermanas sobrevivir a esta enfermedad, pese a que no recibieron los cuidados o el trato médico que tendrían que recibir cualquier otra princesa de su tiempo o posición, siendo considerada la recuperación de ambas princesas como un verdadero milagro. Luisa Diana iría creciendo, siendo descrita como una de las hijas más hermosas de los duques de Orleans, superando en belleza a muchas de sus hermanas, además de ser descrita como muy emocional y sensible, algo que pareció desagradar bastante a su abuela paterna, la duquesa viuda de Orleans, Isabel Carlota del Palatinado, quien escribió en sus diarios y cartas personales que su nieta menor le desagradaba bastante, ya que pese a ser muy hermosa, se quejaba y lloraba con mucha facilidad, considerándola demasiado débil de carácter, además de ser inaguantable. En el año 1723 falleció su padre, el duque Felipe II de Orleans, quien había ejercido como regente del Reino de Francia durante la minoría de edad del rey Luis XV de Francia, quedándose así la niña huérfana de padre cuando tan solo tenía 7 años de edad, siendo su único hermano varón, el príncipe Luis, quien se convirtió en el nuevo duque de Orleans bajo el nombre de Luis I. Pese a convertirse su hermano en la cabeza de la familia Orleans, este tampoco prestaría más atención a sus hermanas menores. Él tan solo sentiría cierta simpatía hacia su hermana Luisa Isabel, quien llegó a ser por tan solo unos meses reina consorte de España, al casarse con el efímero rey Luis I de España. Su hermano Luis estaría muy influenciado por su madre, la duquesa viuda Francisca María de Borbón, y por la religión, olvidándose así de los problemas familiares que iban surgiendo dentro de la familia Orleans. Cuando Luisa Diana empezó a ser considerada como una jovencita casadera, su ambiciosa madre pronto empezó a buscarla un buen casamiento, quedando así comprometida con su primo, el príncipe Luis Francisco I de Borbón-Conti. Las negociaciones matrimoniales y el compromiso tan solo duraron unos pocos días,
pero pronto se percataron de que Mademoiselle de Chartres aún seguía sin bautizar, así que tan solo 3 días antes de celebrarse su boda, se celebró un bautizo privado y urgente, donde la princesa recibió sus nombres de pila: Luisa en honor a su abuelo, el rey Luis XIV de Francia, y Diana en honor a la diosa romana, debido a que por aquella época estaba muy de moda la mitología griega y romana, siendo bastante habitual que la familia real o de la nobleza fuesen retratadas como la diosa Diana, aunque otra versión dice que tal vez el nombre de Diana fuese puesto en honor a su bisabuela materna, Diana de Rancegny, aunque esta versión es la menos aceptada, debido a que su madre, la duquesa Francisca María de Borbón, nunca hubiese dejado que una hija suya llevase un nombre relacionado con su madre, Madame Montespan, quien fue una de las amantes más famosas del rey Luis XIV de Francia y madre de algunos de los hijos del monarca, ya que esto sería algo que le recordaría que era una hija legitimada. El 22 de enero de 1732 se celebró la boda entre Luisa Diana y el príncipe Luis Francisco I de Borbón-Conti en la capilla del Palacio de Versalles. Para entonces ella tenía 15 años de edad en el momento de la unión y él 14. Durante la organización de aquella boda se vivió una situación que sería considerada como un gran escándalo, debido a que pocos días antes de celebrarse el enlace, la prima de Luisa Diana, la princesa Luisa Benedicta de Borbón, se negó a desempeñar la tarea que le habían asignado, que consistía en ayudar a la novia con el velo y con la cola de su largo vestido durante la celebración de la boda, un encargo que era considerado como un gran prestigio. Esta negativa sería considerada como un gran escándalo y una señal de que aquel matrimonio iba a ser muy infeliz. Aún así, se buscó apresuradamente a otra princesa para que se ocupase de tales funciones con el velo y con la cola del vestido de novia, así que se pensó que la candidata ideal sería la propia hermana de la novia, la princesa Felipa de Orleans, quien permanecía soltera tras haberse roto su compromiso con el infante español Carlos de Borbón, el futuro rey Carlos III de España. Pero su hermana Felipa se negaría también a asumir tal función, debido a que la princesa no quería asumir ninguna tarea que la obligase a tener una responsabilidad. Así que tal negativa tan solo alimentó aún más el escándalo y el mal augurio que había sobre aquel matrimonio. Tras esta segunda negativa, se buscó otra joven que compartiese el lazo de sangre con la novia, buscando así entre las parientes de la princesa con menor rango social, siendo elegida para tal cargo una de las primas lejanas de Luisa Diana, quien apenas logró tener peso durante la ceremonia ante su bajo estatus social. Los recién casados empezaron a vivir entre las distintas propiedades que poseían los príncipes de Borbón-Conti, convirtiéndose el Hotel Conti en la residencia oficial del matrimonio, aunque también pasaban largas temporadas en el Palacio de Versalles, junto a la corte francesa y la familia real. Para el momento de su casamiento, su marido, Luis Francisco, apenas era conocido dentro de la alta sociedad francesa ni dentro de la corte, pese a ser un príncipe de Borbón-Conti. Pero gracias a Luisa Diana, este pronto empezó a hacerse un hueco no solo en la corte, sino también dentro de la política y de la milicia francesa. Pese a que su casamiento parecía ser bastante prometedor, en realidad llegaría a ser muy infeliz. Su marido, Luis Francisco, se había criado en un hogar marcado por los celos y la violencia, siendo testigo de cómo su celoso padre, el príncipe Luis Armando II de Borbón-Conti, solía discutir o maltratar a su esposa, la princesa Luisa Isabel de Borbón-Condé.
El príncipe Luis Francisco acababa desarrollando el mal carácter de su padre, y como él, pronto se volvió un hombre demasiado celoso con su esposa, soportando así Luisa Diana los continuos ataques de celos de su marido, el cual cada día se volvería más posesivo, obsesivo y violento. Luisa Diana no solo tendría que lidiar con los ataques de su celoso marido y el excesivo control que éste ejercía sobre ella, sino que también tenía que soportar las discusiones que solía protagonizar el matrimonio a altas horas de la madrugada, cada vez que su marido regresaba borracho al hogar que compartían. Con el paso de los meses, empezó a ser bastante habitual que su marido empezase a participar en numerosas juergas nocturnas, algo que ocasionaba que cada vez bebiese más y que sus ataques de celos cada vez se volviesen más violentos. Pese a la gran infelicidad matrimonial, Luisa Diana se acabaría quedando embarazada del primer hijo que tuvieron los príncipes en común, pero cuando la princesa se encontraba embarazada de 7 meses, una noche su marido regresó al Hotel Conti demasiado borracho y afectado por un gran ataque de celos, mientras que Luisa Diana se encontraba durmiendo, algo que provocó que la princesa se despertase muy asustada al sentir a su marido irrumpiendo de malas maneras en sus habitaciones privadas, mientras gritaba palabras sin sentido y tiraba todo a su paso, buscando a un amante imaginario en todos los escondites posibles de los aposentos de su esposa. La princesa intentó calmar a su marido como buenamente pudo, sufriendo toda clase de insultos, además de que el matrimonio forcejeó, sufriendo así la princesa una serie de lesiones superficiales, hasta que finalmente logró calmar a su marido, el cual, posiblemente afectado por su gran borrachera, se quedó dormido en la cama de la princesa. Una vez dormido su marido, Luisa Diana se armó de valor y se escapó en aquella misma noche del Hotel Conti, refugiándose así en el palacio de su tía materna, la princesa viuda de Borbón-Condé, Luisa Francisca de Borbón, quien a su vez era la abuela materna de su marido, el príncipe Luis Francisco. Cuando su marido se percató de que Luisa Diana había abandonado el palacio que el matrimonio compartía, este exigió que su esposa regresase de inmediato, pero la princesa se negó en rotundo, ya que temía que la violencia que empezaba a mostrar su marido hacia ella acabase afectando a su avanzado estado de gestación, o que aquella mala situación se le acabase escapando de las manos y que la princesa fuese seriamente agredida por su enloquecido marido. Luisa Diana recibió el apoyo de su tía, la princesa viuda de Condé, Luisa Francisca de Borbón, quien se mostraría en contra de su propio nieto, al cual le negó la entrada a su palacio cuando éste intentó llevarse por la fuerza a Luisa Diana de regreso al Hotel Conti. La princesa no estaba dispuesta a regresar al lado de su violento marido. Por esta razón, pidió tanto a la corona francesa como al parlamento el poder vivir separada de él, pero finalmente no recibió tal permiso, posiblemente porque se encontraba embarazada. Ante tal negativa, Luisa Diana regresó al Hotel Conti junto a su marido, donde acabaría alumbrando poco después a un hijo que se llamó Luis Francisco, quien llegaría a ser príncipe de Borbón-Conti bajo el nombre de Luis Francisco II, aunque este niño no llegaría a tener descendencia, muriendo con él el linaje legítimo de los Borbón-Conti. Se desconoce la razón exacta de por qué Luisa Diana regresó junto a su marido, aunque la teoría más aceptada es por la presión que ejercieron sobre ella no solo la sociedad de su tiempo, sino también su propia familia y la corona francesa. Tras reconciliarse con su marido, los ataques de celos y el continuo control que ejercía su esposo sobre la princesa no cesaron, volviéndose su matrimonio una verdadera tortura para Luisa Diana,
quien se mostraría como una mujer melancólica que vivía continuamente en alerta ante el miedo de que su marido volviese a protagonizar alguno de sus violentos ataques de celos. Pese a su infelicidad conyugal, la princesa volvió a quedarse embarazada un año después de haber alumbrado a su primer hijo, pero aquel embarazo sería un tanto duro, debido a que Luisa Diana se vería afectada por su melancolía, por el continuo nerviosismo que padecía y por el miedo. La princesa intentó pasar el final de su embarazo en la tranquilidad que le brindaba alguna de las propiedades que poseían los príncipes de Borbón-Conti, retirándose hacia el castillo de Issy, a las afueras de París. El 26 de septiembre de 1736, la princesa alumbra a un niño que no recibió nombre alguno. Algunas versiones dicen que este niño nació muerto, en cambio otros aseguran de que tan solo vivió por unas pocas horas. Luisa Diana se encontraba muy débil físicamente en el momento de aquel complicado parto y quedó completamente exhausta, falleciendo por ello a las pocas horas de haberse producido el parto, muriendo con tan solo 20 años de edad. Tras su fallecimiento, su marido, Luis Francisco, no se volvió a casar, pero sí mantuvo algunos romances con distintas mujeres, hasta que finalmente inició una relación con una mujer conocida como Madame Primont, con quien llegó a tener 2 hijos que acabarían siendo legitimados. Los restos mortales de Luisa Diana descansaron en un principio en la iglesia de Saint-André des Arts, en París, pero dicho lugar acabaría siendo saqueado y arrasado por los revolucionarios durante la Revolución Francesa, sufriendo así una serie de daños que ocasionaron que la iglesia acabase siendo demolida en el año 1807. Por esta razón, los huesos que fueron encontrados allí fueron trasladados a las catacumbas de París. Luisa Diana fue como las demás princesas de su tiempo, siendo entregada a una edad temprana en matrimonio, siendo así casada con un hombre que sufría de cierta inestabilidad mental por haberse criado en un hogar hostil donde la violencia estaba a la orden del día, aprendiendo así del mal ejemplo de su padre, convirtiéndose en un hombre celoso, controlador, violento y dominante. Luisa Diana tuvo que soportar los continuos ataques de celos de su violento marido, el cual solía irrumpir en palacio o en las habitaciones privadas de la princesa en busca de amantes imaginarios, convirtiéndose todos aquellos celos y la gran inseguridad de su marido en situaciones que poco a poco se iban volviendo cada vez más violentas, temiendo a la princesa por su seguridad y por la de su propio hijo. Aquel matrimonio tan infeliz ocasionó que el cuerpo y la mente de Luisa Diana se fuesen marchitando rápidamente, convirtiéndose en una mujer melancólica que vivía continuamente con miedo, quedando su cuerpo tan debilitado que no pudo soportar su último parto, muriendo así en la flor de la vida. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Luisa Diana de Orleans. Espero que os haya gustado esta historia y espero aquí a Mark y a Daniel C. también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras princesas que fueron víctimas de un marido celoso, controlador o abusivo. También quisiera agradecer a Araceli Corona su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.